tema acerca de cómo estudiar y entender la Biblia. Así que arrancamos. ¿Cómo estudiar y entender la Biblia? Dice el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y una luz para mi camino. La palabra de Dios es la que nos ilumina el camino, nos guía en esta noche oscura que estamos viviendo. Solamente tenemos que ir a Dios y a su palabra y en ella encontraremos orientación y guía. Es la única fuente de luz confiable que hay en la tierra. Jesucristo dijo en Juan 17:17, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Juan 17:17. La palabra de Dios es verdadera y es también nuestra fuente de santificación. Por medio de ella podemos mejorar como personas. Todo aquel que quiera mejorar, que quiera cambiar su vida, solamente tiene que dedicarse a leer detenidamente y en reflexión la palabra de Dios. Dejar que Dios le hable a través de su palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, nos dice que toda la escritura, refiriéndose tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento, es inspirada por Dios. O sea, viene de Dios, escrita por hombres, pero inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios, la sierva de Dios, esté enteramente capacitado para toda buena obra. La palabra de Dios nos capacita para todo lo que tenemos que hacer. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Comenzando con lo más básico. La gente le regalaron una Biblia, nunca la ha leído. ¿Cómo busco en la Biblia? Miren, eso que ustedes ven ahí es un índice. Está al inicio. Cuando usted abre su Biblia, quizá lo primero que se va a encontrar es con un índice. Y puede ver a mano izquierda, por ejemplo, el libro de Génesis, y dice que está en la página número 1. Si quiere estudiar el libro de Éxodo, que es el que le sigue, está en la 44. Y así sucesivamente, los diferentes libros están con su nombre y con el número de página. Más abajo dice Nuevo Testamento, refiriéndose a los libros del Nuevo Testamento. Está el libro de Mateo. Usted va a las páginas 733. De manera que si va a estudiar la Biblia, no tiene que empezar a hojear hasta encontrar el libro, porque la Biblia es una colección de 66 libros. Entonces, si le dan una cita en Apocalipsis, que es el último libro, y comienza buscando en Génesis, se le va a ir todo el tiempo. Así que es mejor que vaya a la tabla de contenido, busque el nombre del libro, la página y vaya directamente allí. Lo mejor, claro está, es aprender el orden de los libros de memoria, pero si no se lo sabe, use la tabla de contenido. Mire, aquí tenemos, por ejemplo, una referencia bíblica que está en el libro de Marcos, capítulo 11. Usted ve ese título que se ve ahí debajo del 11, dice la entrada triunfal. Eso que está ahí no es parte del texto bíblico. Eso lo pusieron los traductores para que usted pueda encontrar diferentes cosas que usted está buscando de una forma rápida. Entonces ya usted sabe que lo que usted va a leer de ahí hacia abajo es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Por ejemplo, dice que cuando se acercaba a Jerusalén por Betfagé y Betania, llegó del Monte de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos. No paramos ahí. Lo que quiero que vean es lo siguiente. Miren, ustedes ven esa letra B que se ve ahí debajo de la raya azul. Si ustedes van ahí a esa referencia del verso 1, dice que la referencia B tiene que ver con Mateo capítulo 21, verso 17. O sea, que ese texto de Marcos 11, usted también puede encontrarlo en Mateo 21, versos 1 al 9. Eso mismo que usted va a leer en Marcos 11. Así que esa letrita pequeña, que es una referencia, usted va y busca. Este está a la derecha de mi Biblia, pero también puede estar debajo. Cuando usted ve es un numerito o una letra, vaya y busque ese numerito o esa letra que lo está enviando a otra referencia bíblica. Por ejemplo, usted tiene ahí, en esta otra raya, las letras C donde dice el Monte de los Olivos. Y esa letra C dice aquí, en la raya de la derecha, que corresponde a Mateo 21, verso 1. De esa forma, si usted quiere hacer un estudio un poquito más detallado, usted puede comparar lo que dice Marcos 11 con lo que dice Mateo 21 a través de estas referencias que le dan aquí los traductores para facilitar el estudio y una comprensión mayor.
Espero que lo hayan entendido. Aprendiendo a buscar en la Biblia. Bueno, me regalaron una Biblia, pero yo no sé buscar. Y me han puesto una serie de citas bíblicas y estoy perdido. Bueno, como les decía, la Biblia es una colección de 66 libros. En la Biblia, los números grandes corresponden a los capítulos y los números pequeños corresponden a los versículos. Un capítulo se separa de un versículo con 2 puntos. O sea que si yo le pongo Mateo 5, verso 2, en el medio del 5 y del 2 van a haber 2 puntos. Es lo que separa capítulo de versículos. Si usted encuentra una coma en esa referencia, la coma usted la va a leer como I. La coma se lee como I. Y el guión, que es ese símbolo que ustedes pueden ver ahí entre corchetes o entre paréntesis, se lee como hasta. Si es una coma, usted lo lee como I. Si es un guión, lo lee como hasta. Y el punto y coma separa una cita bíblica de otra. O sea que si además de Mateo, usted también va a leer, por ejemplo, en Marcos o en Juan, la separación entre la cita de Mateo y la cita de Marcos va a estar precedida de un punto y una coma. Para que me entiendan mejor, usted tiene aquí a Marcos, que es el libro, como ven en la raya de abajo, capítulo 12, el 12 es el capítulo, los 2 puntos que les dije, que separan capítulos de versículos, y luego el verso 30 y el guión, que como ustedes saben, se lee hasta o al. Es decir, que usted va a leer Marcos 12, versos 30 al 32. Es decir, va a leer el verso 30, el 31 y también el 32. ¿De acuerdo? Usted tiene aquí otra referencia bíblica, Primera de Corintios, capítulo 10, y el guión, como dice abajo, se quiere decir hasta, o sea que es desde el 1 hasta el 6. Primera de Corintios es el nombre del libro, el 10 es el capítulo, y los 2 puntos separan capítulos y versículos. Esto es el libro, el coquito de la Biblia, o sea, es lo elemental, lo básico. ¿Por dónde empiezo a leer? Bueno, empiece leyendo. Si usted nunca ha leído su Biblia y se le regalaron una y usted no sabe por dónde empezar, le recomiendo, esto es una recomendación personal, que comience con el Evangelio de Lucas. Este libro narra la vida y el ministerio de Jesús, que es el personaje central de la Biblia. Tiene que entender eso. Toda la Biblia apunta a Jesús porque Jesucristo es el personaje central. O sea que aunque la Biblia son 66 libros, en realidad es un solo libro porque tiene un solo ser que lo inspiró, que fue Dios, un solo tema, que es la salvación del hombre, y un solo personaje central, que es Jesucristo. Te va el Evangelio según Lucas y va a encontrar la genealogía de Jesucristo, cómo nació, cómo creció, etc. Luego puedes leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este libro continúa la historia justo después del final de Lucas. O sea, donde Lucas termina, comienza el libro de los Hechos y continúa contando lo que Jesús siguió haciendo ahora a través de su iglesia luego de haber ascendido a los cielos. O sea, después que Cristo se fue, ¿qué siguió pasando? Bueno, la iglesia se fundó y los apóstoles continuaron el trabajo. Por eso ese es el libro que el orden recomienda que usted lea. Luego de leer el libro de los Hechos, puede seguir, por ejemplo, con el libro de los Efesios. Es una carta corta, sencilla y resume la esencia de lo que es la vida cristiana. Desde cómo Dios planificó nuestra salvación hasta cómo vivir la vida cristiana diaria. Los 3 primeros capítulos nos narran el plan de salvación y los otros capítulos del 4 al 6 nos dan instrucciones prácticas de cómo vivir la vida cristiana. Es un libro muy sencillo y muy fácil de leer. Otra pregunta, ¿cuál traducción de la Biblia usar? Porque yo a veces estoy leyendo una Biblia y otro está leyendo el mismo versículo y lo que él dice yo como que no lo entiendo. Pues hay muchas traducciones de la Biblia y eso no nos debe sorprender. Entonces, hay diversas traducciones y cada traductor va a poner palabras acomodadas de una forma diferente, pero la esencia siempre va a ser la misma. Ustedes tienen aquí a Jerónimo, que fue el traductor, el primer traductor de la Biblia que se conoce fue Jerónimo. Los católicos lo conocen como San Jerónimo. Tradujo la Biblia de los idiomas originales, que eran el hebreo, el griego y el arameo, al latín. Por eso se llamó la Vulgata Latina, porque era una traducción a las lenguas comunes de aquel entonces. En el tiempo de él, en el año 405, era el latín la lengua más utilizada.
Esa versión que tradujo Jerónimo, pues duró más de 1000 años antes de que surgieran otras traducciones que pudieran rivalizar en popularidad con ella. Pero ya el latín había dejado de ser un idioma de circulación mundial. Pero luego en el año 1453, Johannes Gutenberg inventó la imprenta. Señores, eso fue un descubrimiento revolucionario, un invento revolucionario. La imprenta fue la internet de la Edad Media. Por eso en la Edad Media se destapó un progreso enorme, porque la imprenta hizo posible que los conocimientos pasaran de una persona a otra. Antes todos los libros eran manuscritos, hechos en papiro o en cueros de animales, y eso eran libros costosísimos. Pero la imprenta permitió tener libros en hojas de papel hechas de algodón, y de esa manera pues el conocimiento se popularizó. ¿Y cuál te cree que fue el primer libro impreso en la imprenta de Gutenberg? Pues la Biblia. Se imprimieron 120 ejemplares de la Biblia, de los cuales todavía algunos sobreviven y se venden hasta en $1.000.000 por el gran valor histórico que tienen. Versiones de la Biblia en español que usted puede usar. La primera traducción de la Biblia, que fue escrita originalmente, como les dije, en hebreo, griego y arameo, la primera traducción disponible al español la hizo Casiodoro de Reina en el año 1569 y fue revisada en el 1602 por Cipriano de Valera. La traducción se hizo de los originales hebreo y griego, pero se hizo siguiendo el orden de la Vulgata Latina de Jerónimo del año 405. Es decir, que si Jerónimo cometió algún error al traducir del hebreo y el griego al latín, pues Casiodoro de Reina es posible que también se haya, guiándose de él, haya traído algunos de esos errores al español. Pero Cipriano de Valera la revisó y le corrigió algunos errores en el 1602. La Reina y Valera tiene varias revisiones, entre ellas, por ejemplo, la de 1909 y la más popular, que es la del 1960. Todavía la seguimos usando. 60 años después sigue siendo una traducción muy popular. Esa que ustedes ven ahí, que quizá alguno la haya comprado o la haya tenido en su casa. La Reina y Valera del 60. Otras traducciones que están disponibles son la Biblia de las Américas, que ahí ustedes pueden ver sus siglas, LBLA, Biblia de las Américas, fue traducida en el año 1986, también directamente del hebreo y el arameo por la Fundación Lockman. Esa traducción llenó un gran vacío porque ya no se guiaba del trabajo que había hecho Jerónimo, sino que fue a las fuentes originales, y esa traducción ha sido muy aceptada por los estudiosos de la Biblia. Hay varias versiones más recientes de la Biblia de las Américas. Yo las recomiendo todas, así que pueden comprarse una Biblia de las Américas. También está la Palabra Hispanoamericana, o BLPH. Es la versión para Latinoamérica publicada por la Sociedad Bíblica de España en el año 2010. Es una versión que intenta simplificar todo el lenguaje con la idea principal de cada texto. O sea, son versiones que te la ponen en una forma de entender lo más sencillo para la persona de hoy. Hay más traducciones. Yo recomiendo mucho también Palabra de Dios para Todos, o PDT, una versión del Centro Mundial de Traducción que se publicó en el 2005, y hay otras revisiones. Y una de las populares de ahora, la que está ahora bateando, como se dice, es la nueva versión internacional, o NBI. Esta es una traducción menos precisa textualmente, pero traduce o interpreta mejor las ideas o pensamientos expresados por el texto. Es decir, que este tipo de traducciones se llaman traducciones dinámicas, que buscan, más que decir literalmente lo que el texto dice, tratar de que eso que se dijo en aquel entonces signifique lo mismo en la traducción de ahora, o sea, que usted pueda cogerle el sentido al texto. Por eso yo recomiendo a los amigos que están escuchando, a los hermanos, que se compren una de estas versiones sencillas. Con la NBI tenga cierta precaución porque tiene sus pequeñas fallas, pero en general son muy confiables. Para estudiar y entender la Biblia, yo le animo a que se auxilie de la tecnología, de todo lo que tiene que ver con Internet. Y hay muchísimas redes y facilidades en Internet que le pueden ayudar en su comprensión de la Biblia. Use las facilidades de Internet, por ejemplo, un diccionario bíblico, no un diccionario común como el Larousse,
o como el diccionario de Wikipedia, sino un diccionario bíblico. Hay que entender que la Biblia es el libro más antiguo que existe sobre la tierra. Y hay términos en la Biblia que solo un experto en esos idiomas antiguos puede ayudarnos a traducir correctamente. Por eso, un diccionario bíblico que usted lo puede tener, bajarlo incluso en su celular como una aplicación, es una gran ayuda para cuando usted no entiende una palabra. Por ejemplo, está ahí el diccionario bíblico que se llama Biblia Todo. Yo lo uso mucho, ustedes lo pueden bajar. Diccionario bíblico que también se llama Significado Bíblico. Y algunos pueden pues tenerlo como una aplicación o simplemente buscar la palabra en internet, pero buscándola. Si usted busca fornicación, por ejemplo, búsquela en un diccionario bíblico, no en un diccionario común y corriente. Bien, mire, esta es otra ayuda importante que usted puede obtener en las redes. Por ejemplo, Romanos 8:28, que es un texto muy famoso, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Texto que todos sabemos, Reina Valera 1960. Ahora, si usted busca en el buscador de Google Romanos 8:28 y al lado le pone la palabra getaway o getaway, que significa más o menos puerta o portón, le va a salir una comparación de ese texto de todas las traducciones disponibles. Por ejemplo, en la versión hispanoamericana, ese mismo texto dice, estamos seguros además de que todo colabora al bien de los que aman a Dios, de los que han sido elegidos conforme a su propósito. Así que busque Romanos 8:28 y póngale al lado la palabra get away o get away y le va a salir algo como esto que ustedes ven en pantalla. Fíjense, ahí están diferentes traducciones. Está arriba la Dios habla hoy, que lo traduce de una forma. Está la traducción, nueva traducción de la Biblia de las Américas, lo traduce de otra forma, el mismo texto. ¿Ves? Está la nueva versión viviente, está la NBT, la NBI, que es la nueva versión internacional, y ahí usted va a poder comparar todas esas versiones como dicen ese texto. Es decir, que le animamos a que haga eso. También haga acopio en las redes de buscar un texto escribiendo en la Biblia paralela. ¿Qué es eso? Bueno, usted pone en el buscador el texto que desea buscar y al lado del texto que desea buscar pone la palabra paralela. Ahorita le dije get away, pero ahora ponga la palabra paralela. Romanos 8:28, por ejemplo, paralela. Y le hará una búsqueda comparativa. Por ejemplo, usted puede buscar de la manera siguiente. Mateo 20:28 y pone al lado paralela. Entonces, el texto dice en la versión Reina y Valera del 60, que es la que más se usa, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, cuando usted escribe eso, usted escribe solo Mateo 20:28 paralela, le saldrán otras referencias cruzadas como esta que ustedes ven ahí. ¿Ve? Ahí, mire, dice en la rayita de arriba que le puse, dice bibliaparalela.com. Ahí está Mateo 20:20, Mateo, otra referencia de ese mismo texto. Mateo 8:20, Mateo 20:27, Mateo 26:28, Marcos 10:45, Lucas 22:27. Cada uno de esos textos habla de alguna de las palabras de Mateo 20:28. Por ejemplo, en Mateo 8:20, Jesús les dijo, las zorras tienen guaridas o madrigueras, las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre es una palabra que sale en Mateo 20:28 y aquí también sale. Por eso te la pone en referencia cruzada. Pero en Mateo 20:27 dice, el que quiera entre ustedes ser el primero, será vuestro siervo. Y Jesucristo había dicho en Mateo 20:28, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Entonces ahí está el cruce de la información. La palabra servicio o la palabra siervo te aparece allí. Y así todo lo que tiene que ver con alguna de las palabras del texto te va a salir en otros textos de la Biblia y tú vas a poder comparar de forma cruzada muchísimas informaciones. Así que busca en la Biblia el texto que quieres buscar y al lado le pones la palabra paralela y cuando le des a abrir te va a salir todas esas comparaciones, te va a ayudar a un estudio más amplio. Importancia de la actitud para entender la Biblia. Señores, la actitud es básica en todo en la Biblia. Hechos 17, versos 11 dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica.
pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahí vemos a Pablo y a Silas predicando la palabra en la sinagoga de Berea. O sea, los de Berea, que era un poblado cercano a Tesalónica, eran más nobles que los de Tesalónica. Los de Tesalónica echaron a Pablo de allá. Y hay mucha gente que cuando usted le predica lo echa de su casa. Tiene una mala actitud hacia la palabra de Dios. La denigra, la critica de toda forma posible. Pero estos no, los de Berea, eran más nobles. ¿Por qué eran nobles? Primero recibieron la palabra con toda solicitud. La palabra de Dios hay que recibirla con solicitud. Escudriñaban, investigaban cada día las escrituras para ver si lo que Pablo y Silas les decía era así. Entonces, esta es una actitud que nos va a ayudar a entender la palabra de Dios. Yo les estoy dando este estudio, pero ustedes tienen que hacer su comparación en su casa con lo que le estamos diciendo, porque así es que usted va a aprender de verdad. También se necesita amor a la verdad para entender la Biblia. Dice el libro de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 9 al 12, este malvado será instrumento de Satanás y vendrá haciendo toda clase de milagros, señales y falsas maravillas. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que se pierden, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los puede salvar. Oiga bien, se niegan a aceptar y a amar la verdad que los puede salvar. O sea, si yo le doy una palabra de Dios a ustedes y ustedes prefieren resistirse y quedarse con su propia opinión, entonces tienen un problema, porque para aceptar lo que Dios dice se necesita tener amor a la verdad. Esa actitud hay que cambiarla. Así que Dios permite, dice el verso 11, que el poder engañoso les haga creer aquellas mentiras, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la maldad. Jesús dijo en Juan 7, 16 y 17, Jesús respondió: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, subraye eso, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Cuando una persona no quiere hacer su propia voluntad, sino la de Dios, él va a saber cuando se le está diciendo la verdad. Eso es lo que Cristo está diciendo. Y usted puede notar si lo que le estamos diciendo es verdad o no. Debe tener esa actitud de disposición para obedecer a Dios y de disposición para hacer su voluntad. Otra cosa importante para estudiar y entender la Biblia, esto es casi el 50% del entendimiento. Debe entender, como les dije, que la Biblia es una colección de 66 libros, en los cuales hay dos divisiones literarias, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo tiene 27. Los 39 libros del Antiguo Testamento son el pacto o el acuerdo de Dios con una sola nación, la nación de Israel. De ahí para atrás, mis hermanos, el Antiguo Testamento hacia atrás, todo se refiere al pueblo de Israel. No tiene que ver con los dominicanos, ni con los norteamericanos, ni con los haitianos, solo para el pueblo de Israel. Ahí pueden ver una imagen, los libros del Antiguo Testamento, 39 en total, y los del Nuevo, 27. Deuteronomio 5 nos dice que esos libros del Antiguo Testamento fueron para los israelitas. Dice: escuchen, israelitas, los preceptos y las normas que yo les comunico hoy. Apréndanlos y procuren ponerlos en práctica. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en el monte de Horeb. No fue con nuestros padres con quienes el Señor hizo este pacto, sino con nosotros, dice él. Todos los que estamos aquí hoy vivos. Esto no fue ni siquiera con Abraham, Isaac o Jacob. Dice él, esto es con nosotros, israelitas. Con todos los que estamos aquí hoy vivos, o sea, con los que el pueblo, con los que Moisés se refería en ese momento, a los que les estaba hablando. Eso no fue para nosotros, ni siquiera para los padres de la nación de Israel. Éxodo 31, versos 12, como pueden ver, ahí está la coma, que significa y 13, y otra vez la coma y 17. Es decir, usted no tiene que leer el verso 14, ni el 15, ni el 16, sino el 17. Dice la Biblia: el Señor le ordenó a Moisés: dile lo siguiente a los israelitas. Ustedes deberán observar mis sábados. ¿Quiénes? Los israelitas.
en todas las generaciones venideras. El sábado será una señal entre ustedes y yo. ¿Quién es ustedes? Los israelitas. Dice, para que sepan que yo el Señor los he consagrado, para que me sirvan. Luego dice el verso 16, 13 y 17. Los israelitas deberán observar el sábado en todas las generaciones futuras. Será para ellos un pacto perpetuo. Es una señal entre ellos y yo. Nunca el sábado fue una señal entre Dios y los dominicanos. Entonces, el Antiguo Testamento tuvo una duración. Duraría un tiempo limitado hasta que Cristo viniera. Gálatas 3, 19, 24 y 25 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. De manera que la ley ha sido nuestro ayo o nuestro guía para llevarnos a Cristo. Cristo es la simiente, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, señores. Una vez que Cristo vino y murió en la cruz y dijo consumado es, ya no estamos bajo ayo. Ya la ley ha sido quitada. Entonces, cuando usted lee el Antiguo Testamento, sepa que aunque hay muchas cosas en él que nos edifican y que nos enseñan, sin embargo, sus leyes, repito, sus leyes no son ni nunca fueron para nosotros, sino solo para los israelitas. No es correcto tomar del Antiguo Testamento lo que nos convenga y mezclarlo con el Nuevo Testamento. Cosas, por ejemplo, como el diezmo o guardar el sábado, son leyes del Antiguo Testamento que no se aplican para nosotros en este tiempo. Dice Romanos 15:4, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, es decir, el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribió. Mucha enseñanza, muchos principios para nosotros allí. Siempre lo leemos, siempre lo estudiamos, pero no sus leyes para nosotros. Así que para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Sin embargo, el Nuevo Testamento fue para todas las naciones. El Nuevo Testamento con sus 27 libros conforman el pacto o acuerdo de Dios, ya no con una sola nación, sino con todas las naciones de la tierra. Jesucristo dijo en Mateo 28, verso 19, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A todas las naciones. Él mismo había dicho, yo no soy sino enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, cuando él vivía bajo el Antiguo Testamento. Pero después de su muerte, la orden fue ir por todas las naciones. El Nuevo Testamento ya no es solo para los judíos, sino para los chinos, para los dominicanos y para todo el mundo. Por eso dice Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque la ley de Dios ahora es universal. ¿Quieren estudiar y entender la Biblia? Estudia el contexto. Cuando hablamos del contexto, mis hermanos, nos referimos al hilo del discurso. Son las partes que están antes y después del texto que usted está estudiando. Usted lee un texto, ¿no lo entiende? Pues lea más arriba, lea más abajo y probablemente lo va a entender. Un ejemplo clásico es Mateo 6:33, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas os serán añadidas. Entonces la gente dice, busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás te será añadido, como si te estuviera ofreciendo un helicóptero, un yate o viajes al extranjero. Ahí nada más dice todas estas cosas. Entonces, el contexto de Mateo 6:33 es muy claro. En el verso 25, por ejemplo, Jesucristo dijo, por tanto les digo, no se afanen por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Como pueden ver, Cristo está hablando aquí de comida, de bebida y de vestido, de cosas básicas. No se afanen diciendo que van a comer, que van a beber o que van a vestir. En el verso 31 y 32 dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. No se afanen por eso. Porque dice, porque los gentiles, es decir, la gente que no conoce a Dios, buscan
todas estas cosas, comida, bebida y vestido. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas básicas. Por eso, Mateo 6:33 concluye, más ustedes, ¿verdad? En cambio, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Ya saben cuáles son estas cosas, ¿verdad? La comida, la bebida y el vestido, las cosas básicas, el Señor se las promete a sus hijos, a aquellos que lo buscan al primero. Mientras la gente del mundo busca la añadidura primero y luego a Dios le sobra, el que sirve a Dios lo busca a él primero, porque sabe que Dios es nuestro proveedor, nuestro protector. Así se estudia la Biblia. Si usted no entiende un texto, usted va al contexto. O podría también buscar textos paralelos. Al estudiar, por ejemplo, consulte el contexto y textos paralelos. El contexto, como le dije, son los versículos que están antes y después del texto. Y por su parte, los textos paralelos son textos que hablan del mismo asunto, pero en otro capítulo o en otro libro de la Biblia. Muchas veces, solo al considerar el contexto, los textos paralelos, se puede aclarar cualquier consideración o cualquier asunto oscuro. Por ejemplo, para que nos entiendan, Marcos 10:23. Dice Jesucristo, qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Cuando leemos esto, pensamos que todos los ricos lamentablemente están perdidos. Pero el texto se nos aclara al ver el contexto en el verso 24. Dice qué difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Las riquezas no tienen nada de malo. El problema no es tenerlas, sino confiar en ellas. Ahí es donde está el problema. Otro ejemplo, Lucas 14:26 y 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Si usted lee este texto, dice que aborrecer. Entonces yo para amar a Cristo o para servir a Cristo tengo que aborrecer a mi mamá y a mi papá y a mis hermanos. Tiene que ir a un texto paralelo para que le aclare ese texto, que no aparenta estar muy claro ahí. El texto paralelo es Mateo 10:37 y 38. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí, ¿qué sucede? No es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Lucas dice, no puede ser mi discípulo. ¿Entienden? Entonces no es cuestión de que usted aborrezca a papá o a mamá, sino de que no lo ame más que a Cristo, que no le dé prioridad por encima de Cristo. Nada ni nadie, mi hermano y amigo, debe estar por encima del Señor en tu vida, porque Él es el que te creó, Él es el que te da la vida, te da el aire, te da la familia. Entonces no podemos poner las cosas que Él nos da por encima de Él. ¿Qué tenemos aquí? Tenga presente, y esto es muy importante, preste atención. La Biblia es un libro que trata sobre Dios y su relación con nosotros. Por eso, más que conocimientos teóricos, debemos procurar, oiga bien, que nuestro estudio nos mejore nuestra forma de pensar, de hablar y de comportarnos. No se trata de usted ser un experto y saber dónde están todos los textos, sino si esos textos están cambiando su vida. Si cuando usted lee la Biblia está oyendo la voz de Dios hablándole. Se trata de tener un momento de intimidad con Dios. Ahí es que está el meollo del asunto. Por eso, cuando usted estudie algún texto, pregúntese, ¿qué aprendí sobre Dios en este texto? ¿Qué me enseña este texto acerca de mí mismo o de la naturaleza humana? ¿Cómo puedo aplicar este conocimiento que he aprendido a mi vida diaria? ¿Y cómo puedo compartir este conocimiento con otros? Hágase esas preguntas. Por ejemplo, usted lee la parábola del hijo pródigo de Lucas 15 y usted se pregunta, ¿y qué aprendo acerca de Dios en esta parábola? Bueno, cuando el hijo le pidió la herencia al padre, él se la dio. Significa que Dios respeta nuestro libre albedrío. Nos deja hacer lo que querramos. Pero cuando el hijo volvió arrepentido, el padre salió a recibirlo y lo besó, hizo una fiesta.
lo cual significa que el amor de Dios está por encima de cualquier reproche. Usted puede aprender eso de Dios. Pero ¿qué le enseña ese mismo texto acerca de usted mismo o de la naturaleza humana? O, por ejemplo, usted puede aprender que después de que Dios nos cría, nos da el tamaño que tenemos, nos creemos autosuficientes y ya no queremos depender de Él. Nos enseña que a veces somos ingratos o que el hombre necesita pasar por crisis para reconocer a Dios como está pasando ahora. Otra cosa importante, aquí tenemos al eunuco que iba en su carruaje camino a Etiopía leyendo el pasaje de Isaías 53 y se le acercó el evangelista Felipe y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y entonces Felipe le explicó la escritura. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos a alguien que nos enseñe, que nos eduque, que nos diga. Entonces nadie se alfabetiza a sí mismo, eso es muy difícil. Usted también necesita ayuda y nosotros hoy, la Iglesia del Señor, le estamos ofreciendo cursos bíblicos, le estamos ofreciendo darle un estudio bíblico, aunque sea virtual, aunque nos tengamos que conectar usted y yo, o cualquier hermano y usted, para que usted estudie la Biblia o para que usted vaya a una página de las que tenemos disponible con cursos bíblicos y aprenda más de Dios. Déjenos ayudarle. Sea sabio en elegir su maestro, porque el maestro lo puede orientar o lo puede desorientar. Ahora nosotros le prometemos que lo que le vamos a hablar está conforme a la palabra de Dios. Ya concluyendo, conclusiones, la Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, la senda de la salvación, la ruina de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos obligatorios y sus designios inmutables. Léanla para creer, créanla para vuestra seguridad y practíquenla para ser santos. Es el mapa del viajero, es el cayado del peregrino, es la brújula del piloto, es la espada del soldado y es la cartilla del cristiano. Con ella nos vamos a estar siempre orientados, vamos a tener de dónde sostenernos, algo que nos guíe, algo que nos defienda, algo que nos oriente. Aférrese a la palabra de Dios, vea menos noticias y lea más la Biblia. Entonces, aquí es en la Biblia donde se restaura el paraíso, se abre el cielo y se descubren las puertas del infierno. Cristo es el personaje central y el tema de estudio. Nuestro bien es su designio y su fin, la gloria de Dios. Así que mis hermanos y amigos, gracias por escuchar este estudio. Que Dios les bendiga a todos y les animo a que adquieran un ejemplar de la Biblia, una traducción aceptable y que se pongan a estudiarla diariamente en oración.